Bienvenido a la clase de Escuela Dominical para Adultos. Les saluda el pastor Alfonso Gaitán, director nacional de Escuela Dominical de las Asambleas de Dios en Guatemala. El tema para el día de hoy es el nacimiento de una nación. Otra vez, el nacimiento de una nación. La verdad central: Dios estableció su pacto con el pueblo de Israel. El versículo clave: por cuanto Jehová os amó, Israel, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado. Deuteronomio capítulo 7, versículo 8. El fundamento bíblico: Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 10, capítulo 12, versículo 1 al 31, versículo 50, 51, capítulo 19, versículo 1 al 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 11, Josué capítulo 1, versículo 1 al 9, y el capítulo 24, versículo 1 al 15. En la introducción nos dice que Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado, pero además Dios se compromete a cumplir las promesas que nos ha hecho y usarnos para que sus planes se cumplan. Esto es exactamente lo que Dios hizo con su pueblo, Israel. Lo libertó de la esclavitud en Egipto, hace un pacto con ellos y los convierte en una nación que usaría a pesar de su rebelión. Esto me recuerda cómo Dios en su misericordia me libertó de la esclavitud del pecado. Siendo un joven con muchos anhelos de superación, pero viviendo una vida esclava en el pecado, Dios un día me libertó, y no solamente me libertó, me salvó y me llamó a este ministerio santo. Ahora mi anhelo es servir a Dios siempre con gratitud, porque cada una de las promesas que Él me ha hecho las ha cumplido y las seguirá cumpliendo. Ahora mi vida está a las órdenes de Dios y mi interés primordial en mi corazón es la obra de Dios. Por eso le pido a Dios que en su misericordia me use para que su nombre sea glorificado y el pueblo de Dios sea bendecido. Dios ha hecho grandes cosas por su pueblo. Los ha bendecido, los ha preservado, pero también nos llama a una obediencia basada en el amor, no por obligación. No hay que amar a Dios solo por obligación, es obedecer por amor. Así que vale la pena obedecer basado entonces en el amor y no por obligación. La primera parte de esta lección: Dios libera a su pueblo. Comenzamos con Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 10, en donde vemos que Dios, para liberar a su pueblo, Él eligió a un líder para su pueblo. En el versículo 1 al 3 de Éxodo, el Señor se manifestó a Moisés, que fue el hombre que Dios escogió para que el pueblo de Israel fuera liberado de la esclavitud de Egipto. El Señor se manifiesta a Moisés desde la zarza ardiente. El versículo 1 al 3 nos dice que Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, y él llega hasta Horeb, monte de Dios. El ángel de Jehová, o Dios mismo, se le aparece en medio de una zarza. Y Moisés vio que esa zarza ardía y que no se consumía, que era una manifestación muy diferente, porque una zarza normal se quemaba inmediatamente, pero esta zarza estaba encendida y no se consumía. Moisés reconoció la naturaleza extraordinaria de este evento. También el Señor, al ver que Moisés llegó a ver por qué la zarza no se consumía, el Señor le habla a Moisés desde la zarza ardiente, versículo 4 al 6. Lo llama por su nombre, le dice: Moisés, Moisés. Dios, hermanos,
no solamente va a interrumpir la actividad cotidiana para llamarnos y usarnos para la gloria de su nombre, llamarnos para servir en su obra, sino que Él conoce cómo nos llamamos. El Señor llama a Moisés por su nombre y le dice, no se acerque. Además le dice, quita la sandalia de tus pies porque el lugar en que tú estás santo es. Y Él también le dijo en el versículo 6 que era el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y es que Dios había hecho pacto con ellos. Entonces le recuerda a Moisés que Él es el Dios de pacto. También el Señor le explica a Moisés su plan general. Desde el versículo 7 hasta el 9 de Éxodo capítulo 3, le explica cómo el Señor va a obrar para sacar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Le da a conocer su plan general, pero también lo hace parte del plan. Versículo 10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Así es que el Señor le explica a Moisés su plan general y lo hace parte del plan. A los que Dios llama siempre le da a conocer qué es lo que el Señor va a hacer, pero también nos llama para que seamos parte de ese plan. Dios libera a su pueblo. Éxodo capítulo 12, versículo 23. La palabra del Señor nos dice allí, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vean la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahí Dios libera, y la última plaga es la muerte de los primogénitos, de los animales y de los hijos de toda la familia de Egipto. Era una plaga infligida en Egipto. Y la Pascua, el cordero que iba a ser sacrificado como en memoria de la liberación del pueblo de Israel, pero la sangre, el uso de la sangre del cordero pascual en los postes de las puertas, los protegería del destructor. Dios trajo todas las plagas sobre Egipto y la última, la muerte de los primogénitos, debido a la terquedad del faraón. El Señor ordena entonces la observancia de la Pascua para las generaciones venideras. Versículo 24 al 28 del Éxodo capítulo 12, en donde el pueblo es dirigido de cómo tenían que observar la Pascua. Y cuando los hijos del pueblo de Israel preguntaran por qué se celebraba la Pascua, entonces se explicarían que era en memoria de que el pueblo del Señor fue libertado por la mano poderosa de Dios, usando la vida de Moisés, el siervo del Señor. El pueblo obedeció y el Señor entonces los libertó. Versículo 50 del capítulo 12 de Éxodo. Así lo hicieron todos los hijos de Israel como mandó Jehová a Moisés y Aarón, y así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. El pueblo obedeció y entonces el Señor los libertó. Esta observancia de la Pascua ahora a nosotros nos anuncia la liberación que solamente se encuentra a través de la crucifixión de Cristo como el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado una vez y para siempre en la cruz para que todo aquel que acepte a Jesucristo, acepte su sacrificio, le reciba en su corazón, sea libre de todo pecado. Romanos capítulo 6, versículo 10, Hebreos capítulo 9, versículo 12. En la segunda parte de esta lección, el pacto se establece. Comenzamos buscando Éxodo capítulo 19, su versículo 1 al 9. Ahí vemos, Dios llama a su pueblo a una relación de pacto. El pueblo acampa en el monte Sinaí, dice el versículo 1 al 2.
Y el Señor le recuerda a su pueblo de su gran poder y cuidado que Él ha tenido con ellos, versículos 3 y 4 de Éxodo 19. En el versículo 5 y 6, el Señor revela su plan y destino para el pueblo. Los escoge como especial tesoro, los llama como un reino de servidores, de ministros. Les habla de cuál iba a ser su destino. Les revela este plan. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En el versículo 7 y 9, el pueblo está de acuerdo en obedecer el pacto con Dios, porque Dios llama a su pueblo a una relación de pacto. Y aquí el pueblo está de acuerdo en obedecer el pacto con Dios. El Señor, a quien servimos, es un Dios justo, santo. Por eso el versículo 10 y 11 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. El Señor a quien servimos es un Dios que pide que nosotros seamos santos y apartados para Él, porque Él también es santo. Dios ama a su pueblo. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 11. El Señor ordena a su pueblo destruir todo lo que pueda llevarlos a una falsa adoración y todo aquello que impida conquistar las promesas de Dios. Si usted lee el versículo 1 al 5 de Deuteronomio capítulo 7, le encarga al pueblo que tenga cuidado, que no emparenten entre hijo del pueblo con hijos de una nación pagana, lo mismo las hijas con hombres paganos del pueblo, porque los desviarían de Dios y los llevarían a la idolatría. Entonces, el Señor de esta manera le ordena a su pueblo que destruyera aún todo aquello que afectara la relación con Dios. En el versículo 5 del capítulo 7 dice, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. El pueblo es objeto del amor de Dios. Versículos 6 y 8 de este capítulo 7 nos dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. El pueblo es objeto del amor de Dios. Dos palabras hebreas que se traducen como amor. Ahavat, afecto que uno siente hacia la familia y otros seres amados. Este es el afecto de Dios por su pueblo. También se traduce como misericordia, versículo 8 y 9. Chesed. La otra palabra es chesed, pacto de amor de Dios por su pueblo. Esta palabra es similar a la palabra griega ágape, amor sacrificado, y se basa en ningún mérito de su pueblo. ¿Qué mérito dio Dios para su pueblo Israel? ¿Qué mérito vio Dios hacia nosotros? Nada bueno. Solamente somos el objeto del amor de Dios. Es por el amor de Dios, su misericordia y su sacrificio glorioso de Cristo en la cruz, es que usted y yo somos salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta parte de esta lección, esta relación de afecto, de amor incondicional, se extiende exclusivamente a aquellos que aman a Dios. Seguir a Cristo por amor a Dios es un estilo de vida que marca la diferencia y nuestros motivos. La tercera parte de esta lección, la herencia de Israel afirmada y realizada. Josué capítulo 9, versículo 1 al 9, busquemos este pasaje. En el versículo 1 y 2, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los seteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Ahí vemos dos reacciones de los enemigos cuando vieron que el poder de Dios a favor de Israel se estaba manifestando y conquistando. Hubieron dos reacciones de los enemigos. Los reyes que atacaron, los reyes del sur, atacaron al pueblo de Israel. Dos reacciones de los enemigos están los que atacan, en este caso los reyes del sur. Otra reacción de los enemigos, los que engañan. Y es el ejemplo de los gabaonitas, cómo se disfrazaron al ver el poder de Dios manifestado en el pueblo. Se disfrazaron. Los gabaonitas son ejemplo de aquellos que usan el engaño para huir del poder de Dios. En el versículo 6, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Los gabaonitas explican su historia, versículos 7 al 9. Ellos se presentan como siervos de Josué. Somos tus siervos. Se presentan como los siervos de los líderes y siervos del pueblo. Ellos lograron, de esa manera engañosa, que Josué y el pueblo hicieran un tratado con ellos. Los gabaonitas mintieron. Es cierto, mintieron, pero tenían una admiración propia y honor para el Dios de Israel porque sabían que el Dios de Israel tenía el poder para conquistar todo y nada podía detener al pueblo de Dios. Ellos sabían que era inútil oponerse a la nación de Israel. Dios ahora le recuerda a su pueblo todo lo que ha hecho por ellos. Josué capítulo 24 y leemos el versículo 1 al 15. Josué reúne a todo Israel en Siquem y les habla de nuevo, versículo 1 del capítulo 24 de Josué. Y Josué hace un breve resumen de las obras de Dios a favor del pueblo. Lo puede leer desde el versículo 2 hasta el 13. De cómo Dios obró maravillosamente desde que estando de la tierra de Egipto, en Egipto, cómo Dios obró maravillosamente desde Egipto en toda la trayectoria de su peregrinaje y hasta este momento, Dios había hecho grandes obras a favor de su pueblo. Josué los desafía a hacer un pacto con Dios. Capítulo 24, versículo 14. Y 15. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es que Josué los desafía a hacer un pacto con Dios. Debían servir, ser temerosos
ser íntegros ante Dios. Debían escoger a Dios o escoger otra alternativa. Pero Josué hace una decisión inteligente. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa debe ser la decisión inteligente en el pueblo de Dios, al decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta decisión de fidelidad a Dios nos exige una respuesta inteligente. No tome decisiones a la ligera. Hay que tener un conocimiento completo de las consecuencias, porque cuando se obedece trae consecuencias positivas, pero cuando se desobedece trae consecuencias negativas, consecuencias terribles. Por eso, aquí en el capítulo 24 de Josué, leemos el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. En el versículo 20 dice, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que les ha hecho bien. Así que hay que tener un conocimiento completo de las consecuencias. Si obedecemos, nos va a ir bien. Pero si desobedecemos, nos va a ir mal. Por lo tanto, es necesario recordar todo lo bueno que Dios ha hecho y también estar muy a la expectativa de no ser engañados, sino ser fieles al Dios Todopoderoso. Para concluir, discipulado y ministerio en acción. A veces nos sentimos poco aptos o no adecuados para servir en la obra de Dios. Pero Él es el que nos capacita. Todos hemos pasado en ese proceso. Cuando comenzamos en la vida cristiana nos sentimos incapaces. Cuando Dios nos llama a este trabajo, a veces nos sentimos inadecuados, no aptos, pero el Señor nos ha capacitado y seguimos adelante. Hay que mantener una comunión activa con Dios para hacer las cosas por amor y no por rutina. Necesitamos tener esa comunión con nuestro Dios y que el amor de Dios invada nuestro corazón y hacer las cosas con gozo, por amor y no por rutina. Pidamos al Espíritu Santo que obre en nuestra vida y haga los cambios necesarios. Permitamos eso para que el Espíritu Santo obre y se manifieste de una manera muy especial en nuestra vida. Recordemos las obras de Dios en su vida. Él nos ama y es fiel a sus promesas. Él ha cumplido con nosotros y ahora nosotros en gratitud tenemos que dar todo, hacerlo todo con todo nuestro corazón por amor a nuestro Dios. Dios nos hizo para un propósito y Él nos redimió para un propósito también. Que Dios los bendiga y espero que esta lección sea de bendición para su vida. Padre Celestial, muchas gracias por esta enseñanza y espero que sea de bendición para la vida de cada uno, Señor. Bendice a tu pueblo. Primeramente pedimos por la nación de Israel, una nación a quien amamos y oramos siempre por esta nación. Ahora te pido por tu pueblo, la iglesia de Jesucristo comprada con tu sangre preciosa, que tú fortalezcas y que tú dirijas siempre en medio de esta situación difícil en que estamos viviendo. Tu mano poderosa nos siga guiando, sigamos avanzando, que nada detenga a tu pueblo. Faraón ni nadie pudo detener a tu pueblo, y el día de hoy nadie detendrá al pueblo que ha sido objeto de tu amor al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por amor a la humanidad. Gracias por todos aquellos que han creído y han recibido este amor. Pero los que no, Señor, aquellos que vienen aceptando, reconciliando ahora con usted, mi Señor, perdona sus pecados, lávalos con tu sangre preciosa, inscribe su nombre en el libro de la vida, séllalos con tu Santo Espíritu como sinónimo de propiedad. Ahora te pertenecemos y ayuda a tu pueblo
Ayuda a todo aquel que ha aceptado y reconciliado a perseverar hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Todo se lo pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesucristo y con la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. Fidelidad. Dile una vez más conmigo en voz fuerte, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran